Qué linda carátula que tengo acá en mis manos, Robert Crumb, para un discazo de la Janis Joplin, porque el tema de hoy en trazo es nada menos que historieta y rock. Y para eso estamos con los dibujantes más rockeros del Parnaso dibujístico chileno. Estoy con Leonardo Ríos y César Grotesco Fuentes, que vamos a desentrañar qué pasa con el rock y la historieta. ¿Qué pasa con el rock y el dibujo? Porque hay distintas formas de abordarlo. Por un lado está como esta carátula de Robert Crumb en que un dibujante se encarga del cover art de un disco. Pero también está el rock como influencia para las historietas, que hay muchas historietas rockeras, ¿no? En que los personajes tocan en bandas, qué sé yo. Vamos a hablar primero con Leonardo. ¿Cómo está? Usted es un hombre rockero, con experiencia, bagaje en las rolas. Sí, ahí medio jubilado, pero siempre ahí... con el tarro dibujado también. Bueno, paso un poco el dato, claro, en realidad Robert Crumb, como que no me acuerdo bien la historia, pero le encargaron ese dibujo, pero en realidad él se pegaba su ácido y consumía droga y todo, pero nunca fue como vinculado a la cuestión hippie. En realidad como que nunca lo... nunca le gustó mucho. De hecho, bueno, particularmente odiaba a los Rolling Stones. Le habían ofrecido una pega para ilustrar una carátula de los Rolling Stones. No la aceptó. Sí aceptó la de Janis Joplin, no sé por qué, pero bueno. Lo que me preguntaba Cristiano, sí, bueno, desde chico, claro, una vinculación con las vertientes, sobre todo más tarreras y underground del rock, y en mayor o menor sentido pueden tener alguna relación con lo que dibujo, como cierta actitud, ciertos temas. Pero son como cauces que a veces, paralelos que a veces se tocan, no necesariamente. Como hablábamos antes, un poco como lo que hicimos con Roscoe, que para la revista Rock and Blues, que era una manera definida de unir el tema del dibujo con el cómic y el rock. Los Fab Sour se llamaban, Claro, eso, ¿no? que era una parodia de los Cuatro Fantásticos con los Beatles. César, tú también colaboraste haciendo carátulas con los pirómanos del ritmo, si no me equivoco, ¿no? Sí, con los pirones, con otras bandas under también. Sí. Sí, de conocerlos a partir de las tocatas la panquicidad en general. Y fue así como, haz la carátula y ya la hago. Y ellos hicieron un concurso por Fotolog. Qué antiguo. Dibuje la carátula del primer disco de Pirómanos. Yo mandé un mono y no fue la carátula, pero fue el CD. ¿Ya? Y el segundo disco me lo pidieron entero, sí, por bola de nieve nomás. Y que es un dibujo que, no lo tenemos acá, pero es un dibujo que está lleno de personajes, sí, ¿no? que mandaron un archivo de texto con todas las cosas que querían que saliera. Ah, y ellos hicieron como Sí. una especie de guión de lo que tenías Claro. que dibujar. Ya. Y me dijeron, mete el señor intestino igual. Así que Y salía aparece el señor en intestino. una ventanita así muy pequeña. Porque a veces muchos, es como Sí. buscando al señor intestino. Claro. Un poco. Y con respecto a la música, bueno, tú también tienes una banda que es como grindcore, como lo que hacen los pirómanos, ¿no? Sí, más o menos. Es más, no sé, sí, es grindcore nomás. Es grindcore. Lo que me he dado cuenta es que el grindcore tiene mucho dibujo en Sí. en sus carátulas, Sí. ¿no? Por lo precario, yo creo. Lo precario. Lo más barato. Claro, lo más barato ya que alguien de la banda dibuje una wea. Yo me acuerdo Y harta fotocopia. un cassette de los años 90 que se llamaba Putrefacción Intestinal. El Y que- split. El split, claro. Y El eran como split canciones... A ver, eso fue, un amigo acá de César también posteriormente lo reeditó, pero sí, pues, Putrefacción Intestinal fue una banda que tenía con Daniel y Nico, conocidos también acá de nuestro entrevistador. El año 98 que tocábamos Grindcore y nos editamos un demo, también a propósito de carátula dibujada, fotocopiada, hecho a mano. Posteriormente fue reeditado con otro proyecto que también hicimos con Daniel, que se llamaba Masacre Anal, que era más green noise, temas de segundos nomás. Claro, y bueno, ahí el amigo Juan Caca medio piratamente lo editó como un disco compartido, pues, también con carátula dibujada, a propósito todo el arte de portada que
que bueno, es clásico, un poco como decía el César, a propósito de la falta de recursos, pero también parte de como el arte que ahora está un poco invadido con unos brillitos de Photoshop, cuando le ponen el título encima con relieve, y se ha ido un poco a la mierda, un poco el espíritu artesanal que muchas veces tenía mucho más... se veía mucho mejor y tenía mucho más espíritu que las sobreproducciones como para DVDs cuneteros que venden ahora. Igual yo decía, en lo precario yo no me refería solamente como a la plata, así, sino como a lo bien que pega como la estética así como precaria de un dibujo feo en una carátula grindcore. ¿Ya? Sí. Y blanco y negro también. Y blanco y negro, fotocopiado así con la rayita al medio de la fotocopia pésima. A mí, ¿sabes qué? Me pasa un poco con el underground americano, el underground gringo, las primeras historietas que eran muy rockeras, ¿ya? Y que y muchos de ellos no sabían dibujar tan bien, pero que a partir de esa carencia se creó como un estilo particular y que un poco se recoge un poco ese estilo, esa estética sobrecargada en blanco y negro en las carátulas que estabas mencionando tú. Entonces, no sé, Spain Rodríguez, eran tipos que a lo mejor desde el punto de vista formal del dibujo puede que alguno diga no están tan bien, pero había una cosa muy de corazón, muy de las entrañas, y eso es como un poco el espíritu originario del rock que se perdió hace mucho tiempo, sí, en los anales del mercado. Hay una carátula de Rotten Sound que es como una tipografía de Word, ¿ya? Con un dibujo horrendo. Un dibujo horrendo y ese es LP. Y es la primera wea que tienen. Y es feo. ¿Cómo se llama el grupo? Rotten Sound. Rotten Sound. Ya. Bueno, y las carátulas chilenas de metal, yo me acuerdo que también habían como unas, no sé, Gallinazos Dead es buena, es como una serigrafía, ¿no? Bueno, sí, bueno, esa creo que le hizo el Chris, creo. No estoy seguro. Sí, parece que le hizo el Chris, o sea, el vocalista de la nueva etapa, porque originalmente cantaba Flack. No, pero bueno, tiene que ver esta relación que hizo Cristiano acá recién, en cuanto como el cómic underground que circulaba con fotocopias. Es un paralelo pero preciso con el underground de los 80 en particular, sobre todo del punk y de las variantes del metal. En cuanto a los demos y los fanzines, eran todo material fotocopiado, carátulas fotocopiadas, hasta de repente si lograban esto, independientemente de hacer un disco, generalmente eran dibujos a mano, rudimentarios. Está todo vinculado en el fondo cómic underground y rock o música underground. Hay por supuesto que cosas en común, sobre todo en la factura y en la visceralidad. Muchachos, acá tengo varios vinilos que son colaboración de nuestro amigo Fabio, que es un gran coleccionista de vinilos y de afiches. Entonces está el que ya mostramos de Janis Joplin, por Robert Crumb. Acá hay otro historietista que hizo una gran obra con este disco de Iggy Pop. Charles Burns se llama el dibujante, un historietista underground también norteamericano. Y aquí algunas piezas que tienen dibujo, que no son necesariamente de historieta, pero tienen dibujo. Y esta que nos cuenta nuestro amigo Fabio, que fue hecha por Nick Mason, que es el baterista, ¿no?, de Pink Floyd, ¿ya? Mira, ahí hay harto dibujo acá. Y esta joyita con dibujo también nacional, ¿ya? Y dice, dame un bananino. Y bananino era un helado, que yo no sé si comprabas el disco y te daban un helado, o comprabas el helado y te daban un disco, algo así era la cosa, con música de los Beat 4, ¿ya? Interpretan Dame un bananino, a todos, al fin el sábado llegó para un verano. Los Beat 4, uno de sus integrantes era Willy Benítez, que es un actor cómico que hizo carrera en la televisión. Y acá está que lo único bueno que hizo Andy Warhol fue carátula. ¿Qué piensan? A ver, peleemos un poco las carátulas. ¿Te gusta alguna de estas? Bueno, a mí me gustan varias. A ver. No, bueno, principalmente me gusta mucho el trabajo de Robert Crumb y Charles Burns, por supuesto. Esta carátula la había visto al paso, pero esta la conocí un poco más.
Bueno, luego esta en realidad no la conocía. Y de hecho, menos sabía que la había hecho el baterista. Y bueno, tiene mucho como la estética de la época, los años 70, un poco como la volada así de... un poco el submarino amarillo, un poco el tipo de dibujo. Sé que me recuerda algunos dibujos de las cosas que se hacían en los años 70 con la gente del cartel chileno, que hacían estos dibujitos así que llenos de personajes o de elementos, que ahí también habría que hacer una revisión de lo que se hizo en el sello de ICAP con Ya los creo ilustradores. pero iba a citar algo en especial quizás, pues, que de hecho Era una creo publicidad que se hizo de una disquería llamada Col 70 Ya. y que la dibujó Albornoz, creo. Ah, Entonces me recuerda mucho... sí, no me acordaba que era de él, pero sí, me imaginaba que iba a citarlo. Claro. Bueno, lo de Robert Crumb ya lo hemos elogiado Sí, más de la cuenta, diría yo. Pero yo diría que uno de los discos que tenemos acá que más elementos de historieta tiene. O sea, porque el o de sea, Burns... completamente, es un mini cómic y puede ser como hasta un juego de mesa, así como que se da una vuelta, no sé, Claro. pues. Sea Janis Joplin, así como... Claro, sí. De hecho, al final y termina en canas Janis Joplin. Claro, no, se droga, retrocede 2 espacios. Un trippy, avanza 2 espacios. ¿Te gustan estas carátulas más hippies? A mí me gusta el dibujo de Robert Crumb. Janis Joplin no me gusta mucho. Ya pueden pelar a los músicos. Robert Crumb tampoco, es que... Sí, según las confesiones, Robert Crumb no le interesa. Claro, sí, la que rechazó de los Rolling Stones. Claro, Me no, pareció sí, un gesto a la raja. Le gustaba el jazz y la música negra antigua. Y Claro. eso. Claro, y consideraba que era basura el rock and roll. Y la de Burns, la raja. Y la otra de Pink Floyd, yo no la cachaba, quizás. ¿En qué droga estaba ese hombre? Pero esto, que sí, yo tampoco lo conocía, no sabía que Nick Mason Sí, cachaba la carátula, pero no tenía idea que lo había hecho. que había hecho ilustraciones, no tenía idea. Ahora las carátulas de Pink Floyd siempre tienen mucha ilustración, ya sea fotos retocadas con este señor, ¿cómo se llama? Storm Thorgerson. Estudié para el programa de hoy. Las carátulas chilenas también rehuyen un poco el dibujo, siento yo, en, digamos, las carátulas más oficiales, salvo la de los Jaivas, que son todas dibujadas por este señor Sí, Olivares. hay demasiado digital involucrado, yo creo, en las carátulas chilenas ahora. ¿Piensas tú, sí? O sea, yo veo como las del underground, como del metal y del punk, e igual es así, mucho digital, demasiado. Como fotitos de calaveras así como retocadas en la... Muy brillante. Muy brillante. Fueguitos digitales atrás. Calaveras sonrientes. Pero yo quiero ese fuego mal dibujado con un diablo hecho como con Rapidograph por alguien que no sabe dibujar. Claro. ¿Eso te gustaría? Esas son las carátulas que me encantan, como esas de Dead Gel. Claro. Como las del trash, que salía siempre como un trasher con una botella, así como muy tieso y muy pésima figura humana. Eso me encanta. Habría me salido encantan reprobado en la escuela de ilustración. Egresado con honores en Alpes. Vamos pelando, vamos pelando. Vamos pelando. Oye, tú también hiciste carátulas, vi unas de un grupo punk. De unos amigos de hace muchos años de enfermos terminales hizo una carátula. Y bueno, más o menos dentro del estilo, dibujo a mano en realidad, sin Photoshop, un color de foto nomás. Un verde, creo, Un ¿no? verde, claro. Sí. Y no, claro, sí por lo que decía César, de que quizás sea también un mal internacional de que se reemplaza por último una torpeza más genuina, de repente no manejarse tan bien con el dibujo, con una torpeza horrible del Photoshop y unos brillitos y cuestiones que claro, porque se ve más penca porque es pretenciosa y lo hacen pasar como que fuera el gran arte y no pasa nada. Bueno, habría que recordar a grandes ilustradores. La otra vez estuvo Pablo Santander acá y habló un poco de algunos, de ilustradores de cover art, como por ejemplo Roger Dean con Yes, Vince Locke con Cannibal Corpse, ¿ya? Y Olivares con los Jaivas, y que lo interesante en muchos casos es que el ilustrador aparecía como un integrante de la banda, ¿ya? Y como que una consideración el tipo... En cierta manera agregaba un eslabón al discurso general de la banda, un eslabón gráfico en este caso,
como podría ser también en Argentina Rocambole con los Redondos de Ricota, que hizo casi todas las, si no todas, casi todas las carátulas de la banda. Entonces hay como un trabajo cercano y como muy compenetrado con las bandas. Entonces ahí hay una cosa interesante que se plantea. Como el de Cannibal Corpse, que ha estado todo el rato con Cannibal Corpse. Vince Locke Sí, se llama ese el Locke, sí. sí, que tiene un cómic también de zombies que es igual a las carátulas de Cannibal Corpse. Y ha estado todo el rato con Cannibal Corpse. Y en las carátulas como que se puede ver la evolución de dibujante que ha tenido. Que han sido censuradas también Han sido, en sí, algunos caleta han países, sido que ha tenido que hacer censuradas. una versión un poco más... O le recortan como un pedacito. Oye, con respecto a los formatos, veo los long play se lucía mucho por el formato grande, el dibujo se veía muy bien, ya en el CD se achica un poco y en el cassette cambió en los años 80 que se producían en Chile por lo menos muchos cassettes y que tú tuviste que ilustrar y un poco estar supeditado al formato pequeño, entonces ya no se luce como en el vinilo, entonces había que replantear un poco eso, ¿no? Cuando tú hiciste la carátula del cassette de putrefacción intestinal, tuviste que trabajar en pos del formato. Claro. No, bueno, ese era ya el formato que, o sea, está ideado para eso, que era un formato chico el cassette, entonces ya se sabía que se trabajaba en un formato chico. No es lo mismo que cuando reeditaban todo el formato antiguo, en los 80 se reeditaban en cassette, cosas que aparecían en vinilo, entonces salía una estampilla de carátula. En este caso, en el underground, el material de demo y todo se trabajaba en formato pequeño, pero sí, se podían tener salvedades de que de repente, si quería la banda, podía poner un desplegable dentro del cassette, o venía como flyer aparte, o venía con un fanzine también, que dentro del formato underground también, si quería algo hacer en un formato más grande, lo hacías directamente fotocopiado en un fanzine. En el caso del disco fue cuadrado, el disco Los Pirómanos del Ritmo, el formato que trabajaste tú. Fue rectangular, porque se supone que iba a ser un vinilo que se abría. Ah, ya. Entonces era un puro dibujo rectangular. ¿Y se hizo el vinilo, no? Está por hacerse, no sé. Al Ya. final lo sacaron en CD. Igual está, porque al sacar el librito, al abrir el librito se ve todo el dibujo. Cómo sería la caja del vinilo. No sé si lo van a hacer, pero Yo esa es la recuerdo idea. el disco de la Polla Record, No Somos Nada, creo que viene con una... Que viene con cómics. Con una historieta, Sí. ¿no? De cada tema viene como un pequeño cómic. Es los jubilados, si no me equivoco. ¿Jubilados? De hecho, nuestro amigo Aldo lo tiene. Ah, mira, nos faltó traer a Aldo. Otro experto. Bueno, se nos hace súper pequeño el espacio aquí para hablar de todas las posibilidades que el rock y la historieta tienen como fusión, como puntos donde se cruzan. Se nos quedaron fuera personajes como Pedro Pico Picovena, el Macarra del Espacio, todas las cosas que hizo Cram en los años 60, lo que hicieron los Underground y tantos artistas de cover art que quedaron fuera. Pero siempre agradecido, muchachos, que hayan venido a conversar y también agradecimientos nuevamente a Fabio, que nos facilitó estos vinilos para poder comentarlos en el programa de hoy. Queridos amigos, vamos a despedir con estos maravillosos vinilos que se los paso acá a los muchachos para que los muestren, con estos artistas increíbles que dedicaron tinta a la música de otros artistas. Nos vemos en una nueva emisión de Trazo con invitados tan interesantes como los. Chao, amigos.